Si tú o alguien que conoces vive con fibromialgia, ese espacio es para ti. Un lugar desde el que compartimos vivencias, te entendemos y no juzgamos. Suscríbete. Y ahora sí, empezamos. Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué te duele para hoy? Hola. Antes de que se nos olvide, ¿dónde nos pueden ver? En YouTube. Nos pueden escuchar en Spotify y seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube nos pueden video escuchar y les pedimos que le den al like, que vean los videos completos, que lo compartan, que se suscriban y que... Comentarios. Gracias. Y que hagan comentarios. Somos muy pesadas con eso, pero más que nada porque lo que queremos es que no hacernos famosas. Bueno, ella sí, ella quiere acabar en la SER, ya lo saben todos. Sí. Pero lo que es muy importante es que llegue a las máximas personas posibles. O sea, desde hace un tiempo nos estamos dando cuenta de que algunas instituciones relativamente relevantes Sí. se están poniendo en contacto. Entonces, para que llegue a más gente que nos pueda ayudar a todas, a nosotras y a vosotras, vosotros, vosotras, es importante que esto tenga muchas visualizaciones y que haya como mucha interacción. Sí, porque es la manera en la que YouTube hace que aparezcamos, que vayamos ascendiendo en puestos en los buscadores. Entonces, pues esto nos ayuda mucho. Gracias. Thank you. Y ahora, hoy vamos a hacer un capítulo un poquito diferente, especial. Tenemos guión, lo tenemos estudiado, porque es algo que para nosotras creemos que es muy importante. Sí. Hace mucho tiempo que lo hemos ido hablando, pero de maneras así como muy, bueno, pues como somos, con lapsus, con nieblas mentales y demás. Entonces lo queremos hacer muy bien. Entonces vamos a leer bastante y luego ya sí que iremos hablando de lo nuestro. Aunque hemos preparado un tema que nos parece importante y que queremos desarrollarlo con muchísimo cuidado para que se entienda bien, pues para nosotras es importante esquematizarlo un poco. Y como nos es difícil memorizar todo lo que queremos transmitir, pues entonces hemos recurrido a apuntarlo a ver cómo se nos da. Ya habíamos hablado antes de precarización y hemos hablado de varios de los temas que vamos a empezar a desarrollar mejor porque entendemos que hace falta muchísima comunicación. Y ya está. Vale. ¿Le damos? ¿Empezamos? Venga. Venga, jefa, dale. Nos ponemos en el caso de María. María tiene 42 años y convive con dolor todos los días. No es un dolor puntual ni pasajero. Es un dolor que recorre todo el cuerpo, que no descansa, que agota. Durante años buscó respuestas, consultó médicos, se hizo análisis, estudios, pruebas de todo tipo. Siempre le decían lo mismo, que estaba bien, que no había nada fuera de lo normal. Y esto es cierto, ¿eh? Con el tiempo, esa falta de respuestas empezó a transformarse en duda. No solo en los profesionales, también en ella. María comenzó a preguntarse si exageraba, si era demasiado sensible, si el problema era suyo. El diagnóstico de fibromialgia tardó 7 años en llegar. 7 años en los que fue despedida de su trabajo porque ya no podía rendir como antes. 7 años en los que agotó la prestación de desempleo. En los que la situación económica se volvió cada vez más frágil. Su marido, apoyándose en lo que decían los médicos, la mandó al psicólogo. Su familia empezó a creer que María ya no quería trabajar, porque desde el sistema de salud insistían en que no tenía nada. Cuando finalmente recibió el diagnóstico, el daño ya estaba hecho, no solo en su cuerpo, sino en su vida, en sus vínculos y en la forma en la que se veía a sí misma. La historia de María no es una historia individual ni excepcional, es el resultado directo de la violencia institucional, una violencia que no siempre se expresa con gritos o con malos tratos, sino que con la negación del sistema y con la negación de la enfermedad y la falta de respuestas adecuadas se va profundizando. La violencia institucional aparece cuando las instituciones no te escuchan, no te creen, no te acompañan, cuando el sistema de salud niega una enfermedad porque no encaja en sus parámetros. No solo falta el diagnóstico, es que se produce daño sistémico y ese daño se expande. Por eso es importante decirlo con claridad, la violencia institucional no es una consecuencia secundaria de la fibromialgia, es en sí la base del problema. Cuando una institución no reconoce una enfermedad, precariza la vida de las personas que la padecen. La precarización no es abstracta, se traduce en pérdida de empleo, en pérdida de ingresos, de derechos personales y de autonomía. Sin un diagnóstico reconocido, las mujeres con fibromialgia quedan expuestas a evaluaciones injustas, a despidos, a la imposibilidad de acceder a licencias o prestaciones sociales. Y esa precarización económica y social
hace que seamos más vulnerables a todo tipo de maltratos. Se genera una cadena de violencia, primero porque no te creen, después porque no te cuidan, luego porque te cuestionan y finalmente porque te responsabilizan de lo que te pasa. Todo empieza con la negación institucional. Potente. Vivir sin que te crean deja marcas profundas. No solo duele el cuerpo, duele la desconfianza, la soledad, la sensación de estar exagerando algo que en realidad es real. Muchas mujeres con fibromialgia dejan de consultar por miedo a ser descalificadas otra vez o empiezan a justificar su dolor, a pedir disculpas por estar enfermas. El desgaste emocional no es el origen del problema, es una consecuencia directa del abandono. Cuando en el entorno se repite que todo está bien, una empieza a sentirse sola incluso en su propio sufrimiento. La fibromialgia afecta mayoritariamente a mujeres y esto no es un dato pequeño. Históricamente el dolor femenino ha sido minimizado o descalificado. La medicina se construyó desde parámetros masculinos y las investigaciones se basan en parámetros masculinos. Y cuando esto que tenemos nosotras se sale de la norma o se pone en duda, se nos escucha menos. Cuando una enfermedad afecta principalmente a mujeres, se escucha menos, se investiga menos, pero se sospecha más. La violencia institucional se sostiene sobre estos sesgos de género y al hacerlo legitima el maltrato en muchos ámbitos de nuestra vida. Hablar de fibromialgia sin perspectiva de género es no comprender el problema en su totalidad. El maltrato institucional vulnera derechos fundamentales, el derecho a la salud, a un trato digno, a un trabajo, a la seguridad social. No creerle a una mujer cuando dice que le duele es una forma de violencia. Cuando las instituciones fallan, no solo falla su función, producen desigualdad y exclusión para nosotras. María no necesitaba que le dijeran que era fuerte, ni que aprendiera a tolerar el dolor. Necesitaba que la creyeran, que la escucharan, que alguien dijera lo que te pasa es real. María no tiene apoyo médico y su derecho a tener una pensión por incapacidad, el reconocimiento de una incapacidad o el acceso cuidadoso a médicos y tratamientos. La precarización de las mujeres con fibromialgia no es natural ni inevitable. Es producida por la violencia institucional. Nombrarla es el primer paso para desarmarla y para construir instituciones que cuiden en lugar de dañar. Los motivos por los que he estado leyendo totalmente y no me he podido enfocar en cámara es porque realmente me ha tocado mucho la patatona. Ya. ¿Vale? O sea, es un tema que... Claro, hasta ahora hemos estado hablando un poco pues, de nuestras situaciones, de nuestras vivencias, pues en tono de humor, intentando hacer broma y para sacarle llegar al asunto, pero cuando estás en una época como nuestra sala, por ejemplo, que estamos en invierno, que estamos casi todas con recaídas y demás, el preparar esto... Es doloroso físicamente y implica mucho esfuerzo, aunque es remover un poco todo lo que tenemos, sí. ¿no? A ver, yo quiero nombrar a Nani, que es una chica que conozco, que se comunicó conmigo la semana pasada porque le negaron la incapacidad permanente. Tiene 58% de grado de discapacidad. Es capaz de salir de su casa para subir al ascensor. No puede salir de casa si no es con su marido. Ya no puede hacer la compra, ya no puede hacer absolutamente nada. Tenía un negocio y tuvo que cerrarlo. Pero es que la historia de Nani no es excepción. Lo trágico es que puede ser cualquier mujer que tenga una de las enfermedades que tenemos nosotras en cualquier lugar del mundo. A nosotras de manera generalizada no se nos cree y eso hace que se nos precarice desde las mismas instituciones, empezando por el médico de cabecera, que es el primero que te dice cosas como estás estresada. Cuando no hay un diagnóstico que haga un psicólogo o un psiquiatra y cuando no te prestan atención, pues lentamente te van precarizando. Es, por ejemplo, cuando, yo recuerdo, ¿no? Cuando me dieron el diagnóstico y demás, las pautas que me dieron es en plan de aquagym para poder hacer ejercicio, pero sin que fuera de impacto. Y yo, vale, eso hay que pagarlo. Mindfulness. Y yo, vale, o sea, con eso se me va a curar todo y me va a solucionar toda la vida. Hay médicos que sí que son conscientes de que lo único que te pueden decir, aparte les ves la cara que en plan, es que no te puedo dar nada más. Pero dices, jolines, es que a ver, es que no llevamos 2 años con esto, se llevan muchísimos años con el tema de la fibromialgia. Cada vez va más, cada vez somos más personas las que no podemos trabajar, las que nos sentimos totalmente abandonadas y realmente llega un momento que dices, es que no hay soluciones.
Sí, sí, y que si bien es cierto, nosotras cuando empezamos a hacer este podcast y con un montón de episodios, si echas la vista atrás y escuchas todos los episodios, te das cuenta que cada historia tiene una carga particular, pero que todas juntas se parecen. Sí. Y que todas parten de lo mismo, de el no nos creen, el no hay un tratamiento, el no hay un protocolo, y a partir de ahí se genera muchísimo maltrato. Nosotros somos precarizadas, somos personas vulnerables, somos personas con discapacidad y socialmente no se nos está prestando la atención debida, porque no es solo que tengas o fibromialgia o encefalomielitis miálgica o cualquier tipo de sensibilidad, sino que no hay ningún tipo de protocolo, socialmente no se nos ayuda de ninguna manera, no hay políticas que ayuden a que nosotras vayamos a mejor, no hay tratamientos médicos, no hay investigación, y aunque es una enfermedad que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde 1992, parece que fue reconocida y se quedó allí porque es que tampoco hay investigación. Y luego después es lo que serían los daños colaterales, o sea, te encuentras con mujeres que cuando te empiezan a explicar su historia, en su momento antes de, la mayoría, al menos las que conocemos nosotras, han sido mujeres totalmente, no me sale ahora... productivas, independientes, exactamente, independientes, seguras, productivas, tal, y entonces luego ahora te las encuentras que están constantemente pidiéndote perdón. ¿Perdón por qué? Porque me duele, porque no puedo, porque me atabanco a la hora de hablar, porque no me sé expresar, porque cualquier cosa que tenga que hacer, cualquier opinión o cualquier decisión que haya que tomar es en plan de no, lo que diga, la que vean que sea más fuerte. Entonces, claro, dices, es que no somos niñas. O dando explicaciones. Sí, es que tengo que sentarme porque el dolor tal, y realmente el problema no es nuestro. Con las políticas médicas y de Estado que se aplican para nosotras, lo que han hecho es trasladar un problema social a nosotras, como si nosotras fuéramos las responsables de ver cómo gestionamos esto. Se nos habla de lo que tú decías, de mindfulness, de hacer ejercicio suave, de la alimentación, es que no hay investigación, es que aún no sabemos, ya se habla de problema neuronal, parece que las conexiones neuronales que hay en todo el sistema nervioso se han desarrollado más, han crecido, y entonces hay una hipersensibilización del sistema nervioso central, pero eso ahora, y eso digamos ahora, que está reconocido desde el 92. sí, sí. O sea, nos lo tomamos con calma, ¿eh? Más de 30 años y aquí seguimos, claro. Parece tontería, pero es que la mayoría de personas que lo sufrimos somos mujeres, y nosotras hemos sido criadas para cuidar, para no molestar, no para ser cuidadas, y por eso hay muchas que terminan casi que pidiendo perdón, hay muchas que terminan prefiriendo quedarse en casa y no ir al médico, hay muchas que prefieren no reclamar sus derechos y drogarse a punta de medicamentos, que aquí no los vamos a nombrar, pero las mujeres que tienen fibromialgia, cada una sabe cuál es el paquete que les sirve para funcionar divinamente 6 horas e irse a trabajar en lo que puedan, porque económicamente no dan más. Pero es que además, claro, o sea, todo esto lo que hace es que, por ejemplo, nosotras ahora lo estamos demostrando, o sea, aquí donde la ven va puesta, bueno, hoy no para poder hacer el capítulo, no. Pero va totalmente colocada. Palexia hasta arriba, sí, porque el invierno me sienta fatal, y aparte tengo una trocanteritis que aparentemente es leve, pero que a mí me perjudica muchísimo, y a mí el frío me duele. Y sé que hay muchas que lo entienden, hay muchas que el invierno les viene bien, el calor las mata. Pues yo soy del bando contrario. Yo estoy en el grupo de no es que te sientas mal, no es que te dé pereza salir, es que físicamente te duele, es que sientes que te entierran agujas por todo el cuerpo, y aún así tienes que funcionar. Entonces, claro, mientras socialmente no se entienda esto, mientras no se trabaje esto, nosotras seguimos siendo precarizadas. El problema está que, claro, tú normalmente vas a consulta, te hacen el tipo de pruebas que te tengan que hacer, porque ya hemos dicho por activa y por pasiva que dependiendo de tu médico, de tu código postal, de dónde vivas y demás, te van a llevar de una manera o de otra. Entonces te dicen, toma, tienes esto, fibromialgia, ya está. O sea, ya está. No te explican ni las diferentes fases que hay, ni cómo te puede afectar. Entonces tú ya das por hecho de que tienes ciertos síntomas que no sabes que vienen por la fibromialgia, con lo cual te piensas que es
pues aparte de la fibromialgia, pues tengo esto, tengo lo otro, tal, y ahora luego encima pues me sienta mal el frío, o me sienta mal la luz, no, es que viene todo de lo mismo. Si tuviéramos esa información, seríamos capaces de poder organizarnos a la hora de intentar trabajar de la manera que fuera. Nosotras estamos demostrando, aprendiendo a las malas, a base de hostias, que podemos ir haciendo algo. Si tuviéramos un respaldo detrás o unos estudios que nos ayudaran a poder llevarlo mejor, estaríamos ya, vamos, o sea, en sonda. Hay muchas cosas que nosotras mismas hemos aprendido porque o bien cada una ha aprendido un poquito de algo, o bien porque nos hemos sentado a investigar en internet y hemos hecho pruebas de laboratorio en nosotras mismas a ver qué funciona. Cada mujer que tiene fibromialgia, que la tiene desde hace un tiempo, sabe exactamente qué puede comer y qué no, a qué hora tiene que acostarse a dormir, a qué hora tiene que levantarse, cuándo le aprieta la ropa, cuándo no puede ducharse, pero no se lo ha dicho ningún médico. Ha tenido que ir error, corrección para ir aprendiéndolo. Pues en ese punto estamos nosotras, en el error, corrección. Si nosotras tuviéramos los parámetros de qué es lo que debemos hacer para ayudarnos a controlar la enfermedad, avanzaríamos mucho más, pero es que no tenemos ayuda de ningún tipo. Y luego después también una de las cosas que queremos trabajar son las diferentes fases nuestras que tenemos que asimilar una vez nos dan el diagnóstico. ¿Pero por qué? Porque según en el momento que tú estés, estás más... puedes ser más... ¿Vulnerable? Estás muchísimo más vulnerable, pero luego también lo contrario, ¿no? Pues tienes un poco más de fortaleza a la hora de saber detectar lo que te sienta y lo que no te sienta. Yo creo algo, a ver, no sé, igual me equivoco, pero creo que cuando empiezas el proceso para determinar qué es lo que tienes, que es tan demorado, porque al final de momento sigue siendo por exclusión, entonces a ti te hacen un montón de análisis, de pruebas y el señora no tiene nada, y llega un punto en que estás agotada física y mentalmente. Sí. Entonces cuando llega el diagnóstico y te dicen, la enfermedad que tenga que ver con la sensibilización central, que sea cualquiera de las que hay, te la dicen, casi que lo agradeces, porque llegas a un punto de, vale, esto ya tiene un nombre. Hemos hablado, por ejemplo, que incluso para nuestra pareja es importante, no lo ha dicho Jauma en el día que estuvo aquí, es importante ponerle un nombre. Y a partir de que tiene un nombre, ¿qué sigue? Entonces, el trabajo de las instituciones llega hasta ponerle un nombre. Y ya está. Y ya está, y tiene que cuidarse, y analgésicos, que ya haremos un capítulo completo sobre lo que son los analgésicos y realmente para qué sirven. Spoiler, nada. Sí, porque, o sea, claro, o sea, a ti te empiezan a dar analgésicos, según cómo te vean, te dan más o menos fuertes, pero claro, luego te dicen, intenta aguantar, a mí en una de las que me dieron me dijeron, intenta aguantar 2 semanas porque si tu cuerpo la acepta bien, te irá muy bien. O sea, si tu cuerpo la acepta. O sea, yo estuve 2 semanas que yo pensaba, digo, si es que no me puedo, o sea, no puedo hacer nada. Pero vamos, es que el conejillo de Indias aquí eres tú. Claro, pero por lo menos que te podrían, tener un tiempo para poder explicarte el qué. O sea, una de las cosas que yo siempre he echado de menos es, vale, sí, tienes esto. Y primero te quedas totalmente bloqueada de decir, porque has escuchado rumores de lo que puede ser la fibromialgia hasta que no te toca a ti cerca o no tienes a alguien cercano que lo ha vivido. Pero claro, entonces que te toca buscar en San Google. Sí. Y que te llegue la información que te pueda llegar, bueno, no, sea buena o mala. Porque para eso ya estamos nosotras aquí. Ahora. Estamos ahora. Para que dejen de buscar en San Google. A ver, lo que queremos hacer con esto es empezar de nuevo a desarrollar todos los temas que hemos tratado, todo lo que hemos descubierto que necesitamos y nos hace falta, y empezar a tratarlos de una manera ¿coherente? Más seria, más coherente, tratar de perdernos menos, de explicarlo mejor, e intentaremos poner referencias de búsqueda, porque sí que es verdad que hay algunas instituciones, sobre todo sin ánimo de lucro y que parten de mujeres con la enfermedad, familiares de mujeres con la enfermedad o profesionales que se interesan muchísimo por saber qué es lo que nos pasa y por echarnos una mano, pero no es a nivel institucional, no es a nivel gubernamental, no pasa en España y no pasa en los países donde hemos averiguado si esto existe, no ocurre. Entonces queremos ser como una fuente, por lo menos para que no sea tan complicado buscar información, que sepas que entendemos lo que te está pasando, que sepas que hemos pasado por esto, que las que estamos aquí, las que venimos y nos sentamos, llevamos con la enfermedad un buen tiempo, y esa caída al abismo y el salir de allí
lo hemos hecho. Entonces, que al final estamos para echar una mano también a las personas que sufren la enfermedad y a los familiares. Entonces, lo que queremos es hacer como varios capítulos en los que demos pautas y pequeñas explicaciones, sin tanto cachondeo, que nos lo pasamos bien y está muy bien echarte unas risas, pero dándole pues un punto de seriedad para que llegue a muchas más personas y podamos ayudar un poco a mujeres con esto. Es que aparte, claro, el intentar hacer un poco más serio, porque si empezamos con el tema del cachondeo, que a nosotros nos va muy bien, pero que es más fácil que nos desviemos del camino. Sí. Entonces, es una de las cosas que queremos realmente centrarnos, ¿no? En plan de, bueno, pues hemos decidido levantarnos por la mañana para poder venir hasta aquí, hacer un esfuerzo bestial, nosotras ahora, pero luego todo el trabajo que hay después detrás de cámaras, pues que realmente que sirva de algo. Y luego muchas veces parte de los comentarios que recibimos es eso, ¿no? En plan de, pues ese tema estaba interesante, pero como que lo habéis dejado un poco colgado. Sí, porque antes, cuando éramos anfibias, podíamos hablar de algo serio, reírnos un rato y luego volver a lo serio. Ya no. Ya o hablamos en serio o hablamos de cachondeo. Entonces hemos escogido ser un poco más serias para echarle una mano a todas las mujeres que tienen este tipo de enfermedades. Vale. Yo una de las cosas, o sea, todo esto, que por ejemplo, el tema que hablábamos de María, es también eso, ¿no? De que claro, o sea, vale, sí, te dan el diagnóstico, pero ten en cuenta que cuando te dan el diagnóstico ha pasado, por ejemplo, en este caso 7 años, tenemos gente que conocemos que han tardado 15 años, por ejemplo, Araceli. Claro, ya no se trata solamente de cómo está tu cuerpo, sino de cómo está tu cabeza. Sí. Sales de consulta... Y tu economía. Bueno, sí, bueno, eso ya es tema aparte. Sí. Sales de consulta que no sabes qué hacer. O sea, como si fueras un bebé que te dejan solo en la calle y no sabes ni nada, no sabes ni dónde tienes que informarte, ni qué cambios tienes que hacer, ni qué a nivel administrativo, totalmente perdida. Sí. Porque luego, como es una cosa así que es como tan general, tú intentas ir a la seguridad social o demás y tampoco saben, no tienen ni idea de lo que te tienen que decir. Entonces ellos miran así a grosso modo, pues bueno, si tienes pareja, los permisos que te dan en casa, está suficiente. No, es que siempre he sido una persona independiente y ahora soy totalmente dependiente. Encima con el plus de que no tienes capacidad de decisión. De hecho, hemos visto aquí sentada a una persona que ha reconocido sufrir maltrato psicológico en su casa y decir, no puedo hacer absolutamente nada porque no tengo ingresos económicos, no puedo salir a trabajar y no tengo una pensión, a pesar de haber trabajado 30 años de mi vida y de verme obligada a cerrar mi negocio porque los médicos me dijeron que ya no podía seguir trabajando. Entonces, por favor, opciones, ayudarnos. Y como de momento no hay nadie arriba que nos escuche, pues nosotros vamos a empezar a hacer algo. Porque esto no puede seguir así. Yo ya estoy hasta las narices de depender de todo, de pedir favores, de dar las gracias, de pedir disculpas y de estar rodeada de un montón de personas que están padeciendo lo mismo que he padecido yo. Me parece injusto que después de más de 30 años de que se describe esto como enfermedad y se reconoce, todavía tengamos que aspirar a tener una pensión por incapacidad permanente, dándonos de narices con el INSS y teniendo que conseguir un abogado y teniendo que pagar un montón de dinero, porque hay muchas cosas que se están haciendo mal en el proceso. Entonces, vamos a empezar a hablar de aquellas cosas que tienen que cambiar y desde nuestro punto de vista, desde lo que podemos hacer nosotras lentamente para ir cambiando estas cosas. Ya que los médicos no nos ayudan, pues ayudémosle a los médicos a que nos ayuden a nosotras, ¿no? Correcto. Por ejemplo, a diferenciar los diferentes tipos de fibromialgia, porque nosotras somos unas cuantas que estamos conviviendo, estamos trabajando. Y hay de todo. No, sí, pero trabajando sin ánimo de lucro, sin... Sí, bueno, trabajando porque tenemos que trabajar, pero si el concepto de trabajar incluye un salario, pues ya no lo ganamos porque la asociación es sin ánimo de lucro. Y para pagarnos a nosotras mismas, pues todavía no hay ayudas. Recibimos donaciones. Muchas, por fin. Pero que me refiero de que vemos que hay diferentes, ya no es que sea diferentes grados, sino que hay diferentes tipos de dolencias. Sí. Entonces, a mí lo que me saca de quicio es que lo metan todo en el mismo saco cuando estamos viendo de que hay diferentes. Entonces, algunas están más tocadas físicamente, pero mentalmente están más coherentes y otras al revés, con lo cual no puedes meter en el mismo saco lo mismo. Sí. Porque entonces una persona, en el momento que descubramos
cómo podemos trabajar, una persona podrá estar un poco más físicamente y la otra más mentalmente. Y luego porque cada una tiene otras enfermedades anexas. Exactamente. Y en medio de esto, pues hay una que es muy funcional en la mañana, otras que son más funcionales en la tarde. Hay algunas que el frío nos viene fatal, hay otras que el calor las mata. El cambio climático, hay unas que ahora porque la estoy viendo, Estrella nos hablaba de la celiaquía y de cómo sufrió un montón de tiempo antes de que se la diagnosticaran. Entonces, sobre todo eso vamos a empezar a hablar y vamos a hacer pequeñas cápsulas para que sirvan de guía. Por cierto, donaciones en el número de cuenta bancaria que se dejan en los comentarios. Qué fuerte. ¿A ti te hubiesen dicho que acabarías en un podcast pidiendo dinero? Nunca. A ver, yo tenía mi vida toda fríamente calculada durante 16 años y todo era risas y aplausos y tal. Es más, fui la cara de Starbucks para una campaña de una fundación sin ánimo de lucro. Se llamaba, eso fue la campaña Achuchones, para recoger dinero para la Fundación Aladina, que trabaja con niños con cáncer, que están en el proceso en el hospital. Y todo era maravilloso y divino hasta que yo me cojo una baja de larga duración y luego regreso, y en cuanto regresé pues me despidieron por falta de confianza, porque yo ya no rendía y porque según ellos yo no tenía ataques de depresión ni de ansiedad, sino que iba a vagar y a dormir a la tienda donde trabajaba. Así que me dieron las gracias y adiós. Y como yo, la mayoría. Y después de eso, pues digo, a ver, algo, yo no puedo estar cruzada de brazos. Y ya que los puedo mover poquito, pues inventémonos algo. Y aparecieron todas vosotras. Así que aquí estamos, haciendo cosas. Y es que muchas veces lo he pensado, ¿no? Las que pueden seguir trabajando, bueno, pueden seguir trabajando. A ver, hay algunas que sí que pueden seguir trabajando siempre que haya una adaptación real de su puesto de trabajo, pero que eso pasa casi nunca. Es muy difícil que haya una adaptación al puesto de trabajo cuando tienes esto. Que yo ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, o sea, yo también me lo imagino, yo tengo una empresa, entonces tengo a una persona contratada y me dice que la persona tal como que ya no es como antes, que no cunde igual y demás. Entonces un día me viene y me dice, oye mira, voy a ser sincera, me han diagnosticado tal. Claro, dices, vale, ¿y yo ahora qué hago? ¿Me despides? No, pero claro, es que tampoco no dan pautas a las empresas. El otro día salió una chica diciendo, ¿cómo le digo yo a mis jefes que me dan otra vez la baja? Y encima no sé cuánto tiempo voy a estar. Ya. Porque claro, no es por ejemplo pues un esguince o un resfriado tal que puedes calcular más o menos porque puede ser X tiempo. Claro, en nuestro caso pueden ser de días a meses. Ay, yo voy a apuntármelo. Frases que odiamos. Bueno, que me lo voy a apuntar y lo vamos a desarrollar bien. Pero yo he escuchado a muchas compañeras y a personas con fibromialgia decir cosas tan terribles que las entiendo completamente. Pero decir cosas como, hubiera preferido tener un cáncer. sí. Porque todo el mundo te cree, porque se compadece de ti, porque te dan una baja en condiciones y porque al final del proceso o tú regresas a trabajar o te vas para otro barrio. Pero esto es realmente una tortura. Sí. Entonces, bueno, una de las cosas que es importante y que hemos descubierto y que hacemos énfasis siempre que podemos es el unirnos. No importa dónde vivas, no importa en qué lugar del mundo estés, ahora Internet hace maravillas. Siempre habrá alguien en un pueblo cercano, siempre encontrarás con quien hablar, con quien unirte, que tenga lo mismo, que de verdad te entienda. Esos lazos son súper importantes y nosotros desde aquí sí podemos ayudar a afianzar eso un poco más y a que tu vida en medio de este proceso sea un poco más fácil. Lo vamos a hacer encantadas. ¿A que sí? Sí. Jefa. Claro que sí. ¿Lo dejamos? Vale. Vale. Pues nada, pues hasta aquí este capítulo nuevo de hoy. Somos lo que somos. Y tenemos lo que tenemos. Vale. Adiós. Vale. No sé, yo creo que ha quedado corto, conciso, al hígado. Sí, porque ya nos estábamos guiando, ¿eh? Sí, sí. Vale. ¿Qué os ha parecido? ¿Sí? Interesante. Vale, bueno. Suavecito.